Estamos en Radio República 79. ¿Estás preparado y preparada para escuchar las noticias? Aquí las tenemos todas. Eso sí, hay algunas que son falsas. Tienes que decirnos cuáles son y si existe o si se ha dado algún problema de carácter lingüístico, de fonética o lo que tú creas. Mucha suerte. Política. La ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN se convirtieron en un punto muerto política y diplomáticamente. En efecto, el presidente Iván Duque decidió romper las negociaciones con el ELN después del atentado de Bogotá del 17 de enero. Y como se niega a respetar el protocolo de ruptura de negociaciones, Cuba se niega de vuelto a extraditar a los guerrilleros del ELN que se quedaron en la isla desde el atentado. Primero, volvamos a abordar el protocolo de paz. Es muy claro. En caso de ruptura de negociaciones, dice el texto, los guerrilleros tendrán solo 15 días para volver a Colombia, bajo la protección de los países garantes de paz. Pero el presidente colombiano no quiere oír hablar de ese documento, considerando que no firmó nada, para citarle. Al contrario, Cuba quiere cumplir el acuerdo que firmó, y en todo ese nube diplomática, el ELN aproveché de la crisis para anunciar que como el gobierno no respetó el protocolo, no son obligados de respetar el plazo de 15 días. Sin embargo, La Habana no quiere que los guerrilleros se eternicen sobre su territorio. Y además, en Washington, algunos quieren inscribir Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, cuando Venezuela declaró también que iba a intensificar los controles en las fronteras para fortalecer la lucha contra los guerrilleros del ELN. Buena suerte, Cuba, para salir de ese laberinto político. El 7 de febrero, en Cúcuta, una ciudad colombiana cerca de la frontera venezolana, la ayuda humanitaria con raciones de alimentación ha llegado, pero Maduro ha rechazado la entrada de esta ayuda porque la califica de show de la ayuda humanitaria falsa. Maduro ha puesto en plaza un bloqueo militar. Por culpa de esta situación, la población venezolana teme acciones militares para que la ayuda humanitaria pase. Pero la oposición es confidente que hay otra solución. En efecto, contempla una cadena humana con la ayuda de la mayoría del pueblo venezolano para pasar y distribuir las raciones, una idea que ya ha sido lanzado por Guaidó en Caracas. Si el pasaje sucede, Guaidó respete su promesa de distribuir raciones alimentarias a los más débiles. Por fin, buenas noticias de la paz con las FARC. La recién captura de Marlon Marín, primo hermano de Iván Márquez, que es desde julio de 2018 senador de Colombia como exguerrillero, miembro de la Dirección Nacional Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha suscitado preocupación sobre el progreso del proceso de paz con las FARC en Colombia. Sin embargo, el proceso de paz con las FARC, apoyado por el gobierno de Iván Duque, empieza a observar avances, a pesar de las predicciones pesimistas. El plan, previsto por Emilio José Archila, alto consejero para el postconflicto, está poco a poco establecido y muestra resultados positivos. El primer elemento importante de estos progresos es el compromiso del gobierno con las víctimas de la lucha armada y su acción en las zonas destruidas por el conflicto, junto con el trabajo consecuente realizado para la transición de los exguerrilleros hasta la vida civil. El gobierno ha desarrollado espacios territoriales de capacitación y normalización para acompañar a los exguerrilleros y normalizar las condiciones de vida. También promueve el inicio o la continuación de estudios para facilitar su integración en la vida civil y profesional a largo plazo. Otro elemento central en el proceso de paz con las FARC es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que ayuda a las familias durante la transición, hasta cultivos legales. Les permite comprar nuevos instrumentos y vivir hasta que la cultiva se vuelve rentable. Esta medida va acompañada de un plan de estabilización en las zonas que han sufrido de conflictos graves alrededor de la reforma rural.
Estas medidas concretas han permitido observar en solo 6 meses una mejora notable en el proceso de paz en Colombia. Se alienta a los exguerrilleros para volver a la vida civil y favorecer su integración social. El gobierno también parece dispuesto a resolver definitivamente el problema arraigados, como el de la tierra en Colombia. Son signos alentadores que anuncian progresos positivos para el futuro. Hola, están con la República 79 y hoy vamos a hablar del conflicto entre Bolivia y Chile respecto al acceso al mar, ya que hoy la Haya decide dar razón de 9 a Chile con su juicio. Se sabe que Bolivia ha perdido su acceso al mar durante la Guerra del Pacífico y desde el país no ha dejado de demandar de nuevo su antiguo territorio, pero durante las diferentes demandas la Haya había decidido dar razón a Chile en los últimos años porque la demanda de Bolivia concernaba un acuerdo que los dos países habían firmado y ese contrato era respetado por Chile. Pero durante los últimos años la demanda de Bolivia no concernaba el antiguo territorio, pero concernaba una soberanía sobre un camino que vincula a Bolivia al mar, y entonces era otra demanda de Bolivia. Y el presidente actual, Evo Morales, confía en ganar el nuevo juicio. Además, otro punto, el conflicto con Chile es un elemento muy importante para los políticos en Bolivia. Así, Morales usó propaganda y una campaña nacionalista para unificar al país, sin olvidar que esa lucha contra Chile permite también dar una imagen de unidad entre los políticos, ya que Evo Morales colaboró con los expresidentes Carlos Mesa, por ejemplo, que es un candidato que puede vencer a Morales en las próximas elecciones, lo que es clave para el presidente actual. Además, Bolivia añade que Chile, con varias cumbres, negociaciones, había mostrado una voluntad de negociar respecto al acceso al mar, lo que refuta a Chile. Por su parte, Chile niega el hecho de que las negociaciones acabarán con un acuerdo o lo que sea. Además, el país se apoya sobre el Tratado de 1904, que establece la pérdida del territorio boliviano en contra de algunas obligaciones para Chile. El país subraya que siempre ha cumplido con lo que establece el tratado, es decir, puertos para Bolivia en Chile, libre tránsito entre los puertos y Bolivia, construcción de un ferrocarril. Y por último, el país puso en tela de juicio la legitimidad de la Corte de Justicia Internacional para juzgar los casos territoriales, ya que en 2014 el país había perdido un parte de su superficie marítima a causa de un juicio. Hola a todos y todas, hoy en día vamos a hablar de Patagonia. Patagonia es una región localizada entre Chile y Argentina. Lo que está interesante en esta región es que es una región muy rica. De hecho, tiene muchos bosques y mucha agua pura y también muchos minerales. Pero, aunque es una región muy rica, la población indígena, que son los mapuches, no disfrutan de esas riquezas. De hecho, hay grandes empresas internacionales que roban a las tierras de los mapuches para extraer los recursos naturales y el agua pura o el bosque, pues para venderlo. Y lo que pone de relieve es que pues hay muchas desigualdades con eso, porque por una parte la población no puede disfrutar de sus riquezas, y por otra parte hay una minoría de personas que son las grandes empresas internacionales que disfrutan de esas riquezas. Pero aunque la globalización, aunque pues Patagonia padece de la globalización, hay también una otra cosa que permite apoyar a las poblaciones de Patagonia, como los mapuches, en sus luchas. De hecho,
los mapuches han utilizado las redes sociales para mostrar las cosas que han hecho las grandes empresas internacionales. Y pues hoy en día pues la población mapuche tiene el apoyo de la sociedad internacional y con tras redes sociales como Twitter o Facebook que han conocido el reto mapuche tras personas que han informado el mundo, y así podemos pensar que si los mapuches utilizan bien las redes sociales, van a tener el apoyo de no solo la población internacional, pero también de otras empresas que van a ayudar los mapuches para desarrollarse y también tener pues dinero de esas riquezas, y también para las empresas van a enriquecerse como pues ayudando los mapuches. Bienvenido en San Salvador News. El líder del narcotráfico es condenado por la justicia en El Salvador a 300 años de prisión. Este líder, conocido como Pepe, era el líder de una red de tráfico internacional ligada a cárteles mexicanos como el de Sinaloa, así como en Guatemala, según han revelado varios medios locales. De acuerdo con la fiscalía, la banda narcotraficante estaba integrada por 26 personas que tampoco han salido impunes y cumplirán con condenas de 90 años de prisión. Y el convicto, conocido en El Salvador como Pepe, era el líder de esta red, y aparentemente los integrantes eran meros pescadores. Sin embargo, utilizaban la actualidad para el tráfico de narcóticos en la costa de El Salvador hacia el exterior, de acuerdo con el diario digital El Salvador. Asimismo, entre todos los miembros lograban control de los movimientos de la Guardia Costera. Las investigaciones de esta estructura comenzaron en diciembre de 2015 y tras ellas las autoridades lograron incatar entre enero y mayo de 2016 14 kilogramos de cocaína. Buenos días y hasta luego. El edificio Mónaco de Pablo Escobar llega a su fin este viernes. 3 segundos es el tiempo que tardará en caer el edificio Mónaco, emblemática estructura que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que lleva más de 30 años en el sector El Poblado. En esa pequeña fracción de segundos se materializarán más de 3 décadas de espera por parte de los vecinos del barrio Santa María de los Ángeles, quienes no solo han vivenciado el abandono de la edificación, sino también han visto cómo ésta se convirtió en destino obligado de los llamados narcotours. Este viernes 22 de febrero a las 11 de la mañana el Mónaco se irá al piso para darle paso al otro lado de la historia del narcotráfico, el de las víctimas, o por lo menos eso dice la alcaldía de Medellín. No podemos desconocer la historia, pero sí podemos dar ese espacio a otros protagonistas de esa historia, que la gente conozca que vivimos tiempos hasta con 10 bombas en un solo mes.